La tercera sesión, aunque bueno, todo está en todo, en cierto modo, en este libro, pero la tercera sesión efectivamente corresponde más bien a la segunda parte de esa primera parte de la que yo hablé al principio. Por tanto, al menos en mi planteamiento, se trata de ver sobre todo los contenidos relativos a los capítulos del 6 al 13. Les he ido poniendo títulos, y el título que le he puesto a esta tercera intervención, el título descriptivo es Esquema del hombre masa, el enfoque antropológico, pero he decidido, cuando estaba preparando las sesiones, decidí darle un título un poco más expresivo, y propongo el siguiente: el pasado como cultura y el futuro como barbarie, la vida desorientada. Yo creo que esto apunta al resultado del análisis. En última instancia, podemos ir poco a poco como ajustando el análisis del hombre masa. Ahora estamos en condiciones de empezar por señalar que la estructura, la Gestalt, además la palabra Ortega usa en La rebelión, que cuando lo encontré me hizo mucha ilusión, la traducción de la palabra Gestalt, porque usa configuración, habla de la configuración del hombre masa. Y estoy seguro que él, que vamos, además era amigo personal de Kohler y conocía muy bien a los psicólogos alemanes de los años 20, que por cierto también a él le habían leído, estoy seguro que él tenía presente el concepto de Gestalt cuando estaba hablando del hombre masa. Y en ese sentido podemos sistematizar esas 4 notas, 2 de ellas ya están analizadas, podemos comentar ahora las otras 2. Esas 4 notas, entonces habíamos quedado que eran el hermetismo, el capricho, el gusto por la violencia. Las masas siempre intervienen, cuando intervienen en la vida pública, intervienen bajo la forma de la violencia. Y la cuarta y última nota sería la del primitivismo, que también en realidad ya han salido todas, ¿no? Ahora sí conviene comentar de cada una de ellas algunos de los aspectos que no hayan salido y que sin embargo sean centrales en el planteamiento de Ortega. Respecto del hermetismo, y a eso alude el título que les he leído antes, el hermetismo al que se refiere Ortega, que es simplemente que el hombre masa no atiende a lo que le dicen desde fuera, remite fundamentalmente a hermetismo de la tradición, a hermetismo respecto del pasado, a hermetismo de la cultura. Ortega, voy a explicar esto con una breve alusión precisamente a un error de óptica que comete Ortega en los años 20. Ortega valora los años 20, los felices 20, como un momento de crecimiento cultural, un momento de creatividad que atraviesa Europa. Y en la deshumanización del arte hay un largo texto que funciona bien como precedente de la revolución de las masas, pero con un pequeño matiz que casi le hace decir lo contrario. Porque dice Ortega ahí, en la deshumanización del arte, que es un texto del año 25, que qué bien el arte nuevo, que qué bien el arte de vanguardia, por fin tenemos un arte de minorías selectas que va a remozar la cultura. Ahora bien, el arte de vanguardia lo que señalaba era la absoluta ruptura con el pasado. Y Ortega precisamente señala que los artistas de vanguardia, él nunca usa la palabra vanguardia, pero es la que se ha convertido en tópica para nosotros, él habla del arte joven o del arte actual. Entonces, el arte joven o el arte actual es un arte que ha dado la espalda a todo clasicismo. Esta expresión la usará Ortega constantemente hasta los años 40. Europa se ha quedado sin clasicismo, Europa se ha quedado sin pasado, Europa se ha quedado sin fuente de ejemplaridad. Bien, entonces, ahora, en el año 30, tan solo 5 años después, el tono es muy distinto. El tono no es de un optimismo, de decir, no tenemos pasado, pero no importa porque nos vamos a inventar uno estupendo, nos vamos a inventar nuestros propios ejemplos, que es lo que está pensando él en el año 25. De hecho, además, era lo que postulaban los dadaístas, los surrealistas, etcétera, sino que ahora dice, ojo, si Europa se queda
sin ejemplos es muy posible que Europa vaya a la catástrofe. Por tanto, cuando habla de hermetismo, está hablando de la incapacidad que tiene el hombre masa para aprender de su propio pasado y, por tanto, para formarse en las tradiciones culturales europeas. Pero cuando se habla de esto, cultura para Ortega es muchas veces no el sistema de conceptos o el sistema científico, sino el ethos. Ya sé que he usado muchas veces ya esta expresión, pero es necesario usarla. Es decir, es un sistema de normas que uno tiene más o menos incorporado de una manera más o menos automática. Eso lo resume Ortega con mucha gracia en el chiste ese que cuenta del gitano. No sé si lo recuerdan. El chiste ese del gitano que va a confesarse y le dice: mire usted, padre, vengo a confesarme. Y entonces le dice: bueno, dime los mandamientos. Dice: bueno, mire usted, es que no me los sé porque he oído el rum rum de que los iban a quitar. Bueno, pues el caso del gitano es el caso del hombre masa, que ha oído el rum rum de que quitan los mandamientos. Es decir, de que no va a estar obligado absolutamente a nada. Es decir, de que todo da igual, de que todo es posible, de que se puede hacer cualquier cosa. Esto es lo que hay detrás de los conceptos de hermetismo, que, como es fácil ver, entonces permite conectarlo rápidamente con el capricho, puesto que el capricho es la acción libre en ausencia de toda norma, de todo principio, de toda razón. Es fácil también deducir, al menos a nivel psicológico, antropológico, el rasgo de la violencia. ¿Por qué el hombre más actúa con violencia? El hombre más actúa con violencia porque se siente cargado de razones, entre otras cosas porque no tiene que dar ninguna. Y finalmente, el rasgo del primitivismo también ha sido comentado. El primitivismo aparece siempre precisamente bajo la forma de la ignorancia de la complejidad civilizatoria. Yo creo que entender el hombre masa es entender la suma de los factores. Es decir, cada factor nos da algo, pero lo que tenemos al final es una forma de ser. Una forma de ser en la que de alguna forma todos podemos incurrir, y de hecho incurrimos, aunque no necesariamente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Yo aquí sí sigo la tesis de Julián Marías. Esta no es una idea mía, esta es la idea de Julián Marías, según la cual, en última instancia, el hombre masa es una situación no patológica, sino mejor dicho, el hombre masa en estado de rebelión es una situación patológica. El ser masa en determinados aspectos de la vida no es una situación patológica, es una situación en la que todos nos encontramos. Entonces la diferencia siempre está en que ante una dificultad en la vida nos terminamos comportando o bien como minoría o bien como masa, según que adoptemos un ethos, es decir, un perfil, un carácter, una línea de conducta, o adoptemos otra. En última instancia, las ideas de Ortega se pueden traducir a metáforas relativamente sencillas, aunque supongo que relativamente general, que por eso mismo generales. Estoy pensando en que la idea del esfuerzo y de la responsabilidad, que son las dos ideas que conectan con la libertad por delante y por detrás respectivamente, son justamente lo que, en términos, digamos, de psicología sencilla, podríamos ofrecer como criterio para diferenciar no ya alguien, hombre más a tal. Un hombre más es un modelo ideal que no existe, o sea, eso dejémoslo ya sentado. Entonces, cuando frente a una dificultad el hombre se esfuerza por vencerla, digámoslo así, lucha contra su condición de hombre masa. Cuando frente a un error, frente a una metedura de patas seria, el hombre, no obstante no ser totalmente responsable, asume su responsabilidad, el hombre también está haciendo lo posible para no comportarse como hombre masa. Por tanto, nos encontraríamos que hombre masa y minoría serían dos extremos de una cosa que llama Ortega concepto ocasional, es decir, que en sus extremos puros no existe la realidad, pero sí hay un continuo según el cual un país, un individuo, una institución puede desplazarse
hacia el extremo perverso de, perdón por la palabra que es muy enérgica, el extremo del hombre masa, o puede, sin embargo, estar haciendo esfuerzos para convertirse en minoría selecta, ¿no? No hay minorías selectas, no son hereditarias en Ortega, eso lo dice desde el principio, no hay tampoco masas, hay situaciones históricas, hay coyunturas históricas en donde triunfa, digamos, repito, una nación, un individuo o una institución, triunfa en ella el espíritu del hombre masa, o hay también momentos históricos en donde triunfa el espíritu de la minoría selecta. Voy a terminar, me quedan un par de minutos, termino haciendo una alusión al concepto de minoría, que yo creo que es lo que sigue sin estar totalmente claro. Ortega no habla, que yo recuerde, Ortega alude a las minorías, a su idea de minoría, solo de pasar diciendo que al principio del libro, diciendo, bueno, las minorías y las masas se distinguen en tener cierta cualidad. Lo dice así, no dice más ahí. ¿Qué cualidad es esa? Pues creo que la cualidad es la cualidad del esfuerzo y de la razonabilidad. Yo lo resumiría así. Evidentemente, esto está, digamos, latiendo a lo largo de todo el texto. El esfuerzo en sentido moral y la razonabilidad como virtud intelectual. ¿Hay alguna forma de precisar más el concepto de minoría? Sí, hay una forma, pero es negativa. Se puede precisar un poco más el concepto de minoría atendiendo a las pocas líneas, que también son pocas, que dedica Ortega aquí a hablar de la deserción de las minorías. Porque, y ahí entramos en un punto que el profesor Julio César apuntó en su momento, en una de las intervenciones que tuvo en la sesión anterior, es decir, si las masas son inerciales, si las masas, por decirlo así, no son activas, se supone que a las masas, voy a usar una expresión coloquial española, a las masas alguien se las lleva al huerto. Entonces, ¿quién se lleva a las masas al huerto? Las minorías que no cumplen con su función, las minorías que desertan de su condición de minorías. ¿Y qué hace la minoría cuando deserta de su condición de minoría? Hace demagogia. Esa es la palabra que emplea Ortega. Y al principio de la rebelión del prólogo para franceses, Ortega levanta un acta de acusación sumamente seria. Dice que los intelectuales franceses se vuelven demagogos y da el año. Yo he investigado por qué ese año, es asombroso. Dice que la demagogia empieza en Europa exactamente en 1748. 48 diría yo, ¿os dice ahí 50? 1750. Dice que en el 50 se publicó la primera obra de Rousseau, en el 49 Montesquieu, y en el 51 empieza la enciclopedia. Efectivamente, esa es la quiebra. Montesquieu ha publicado su Espíritu de las Leyes en el 47-48 y Rousseau publica su discurso sobre la desigualdad de los hombres 2 años después. Creo yo que esa es la pista, O sea, yo no sé si... Porque Ortega, que yo sepa, no da estos datos, Por tanto, yo creo que las cosas van por ahí. Pero el concepto de demagogia es, en definitiva, el concepto que representa la enfermedad de la minoría que ha abandonado su propia responsabilidad de educar a las masas.